Queridos hermanos, en este día que estamos celebrando ya domingo, y al celebrar este quinto domingo de la Pascua, escuchamos esta parábola que nos recuerda a Jesús como vid verdadera y al Padre como viñador. De hecho, vamos a concentrarnos en esas primeras palabras del Evangelio de hoy. Dice Jesús: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vamos a concentrarnos un poquito en estas palabras del evangelista San Juan y dispongamos nuestro corazón y nuestra alma para acceder a su contenido espiritual. Lo primero que quisiese que contempláramos es precisamente pues esta hermosa figura. Una vid es un árbol bueno, es un árbol abundante en follaje, ¿sí?, que tiene un verde muy hermoso y además da un fruto muy sabroso. La figura del Padre como viñador, que naturalmente siempre está al pendiente de la viña y es quien tiene que hacer la labor más importante de agricultura, hacer la poda. ¿Sí? Y ciertamente hay que conocer un poco de plantas para entender esto de la poda. Yo la verdad no he visto cómo es la poda de la viña. Eso es algo que sí desconozco realmente. Sin embargo, estas palabras que nos revela el evangelista San Juan son muy importantes. Dice: al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. Al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Entonces, creo que esto es algo importante que tendría uno que concentrarse bastante. Lo que es inútil y se tiene que podar, pues ciertamente va a ayudar esa poda para que esa planta se desarrolle, porque normalmente esa es la labor de poda. Y en el sentido que está hablando, dice: al que comienza a dar fruto, dice también la poda. Debe ser un corte especial para que ésta dé más fruto, ¿sí?, porque de hecho este es el sentido. Y justo ahí es donde quisiera que reflexionásemos más todavía, porque ese sarmiento somos nosotros. Precisamente cada uno de nosotros tiene que dar fruto en Cristo, un fruto bueno de santidad, de justicia, de verdad, de rectitud, de fe, de oración, de adoración, entre otros frutos que Dios espera de nosotros. Y esto es algo bueno. Pero cuando se poda, ¿sí?, cuando se poda, esa labor de corte, pues yo lo voy a decir así, siempre hace daño, porque un corte pues es un corte, ¿sí? Yo recuerdo en mis tiempos de formador, algún tiempo fui encargado del jardín y en algunas ocasiones me tocó hacer poda. Algunas podas que hacía yo eran muy radicales y la verdad es que la primera vez que yo podé dije: a ver si no se me muere esta planta, pues le cortaba. ¿Sí? Pero se siente feo al cortar, o sea, de verdad yo se los digo, porque al hacer labor de poda es un ser vivo, o sea, aunque no tienen nervios como nosotros, no deja de ser un ser vivo. Y yo sentía feo podarlos, pero sabía que al final esa poda iba a hacer que después ramificara bien aquella planta y se diera más abundante, más verde, no se hiciera viejo, ¿sí? Iba a ser para bien esa poda.
Yo creo sinceramente que a las plantas les duele. Esa es mi percepción como jardinero de algún tiempo, no de muchos años, de algún tiempo, corto. Pero creo que esto es algo importante que podamos entender en este día, porque de hecho mucho tiempo, y yo sigo convencido de eso, esta pandemia tiene que ver con un castigo, y a veces esta palabra nos resuena tanto en la cabeza, porque mal entendemos es la dimensión de. Quitamos la palabra castigo y pensemos en esta pandemia como una poda. ¿Sí? Una poda que obviamente va a doler, que nos va a llevar a sufrimiento y ese dolor, pero ese sufrimiento y ese dolor saludable, porque a la larga no se poda para destruir la planta, sino para que ésta dé más fruto. Y en algún momento esas correcciones que Dios va haciendo como padre, como jardinero, como el que poda, el viñador, tiene que ser una cosa pensada, ¿dónde tiene que cortar? ¿Sí? Para que ésta pueda dar exacto fruto. Y todo esto es toda una ciencia, es toda una ciencia. Yo me compré un libro de poda. De las primeras cosas que busqué era cómo podar las rosas, ¿sí? Entonces cuando una rosa ya ha dado, ¿sí?, y ya comienza a decaer, es justo el momento de podarla, y hay una regla muy sencilla: se tienen que cortar 3 hojitas abajo, y ahí es donde hay que podar, porque si podas de esa manera evitas que la misma rosa comience a producir como semilla ese botoncito que le sale, en el cual va a consumir mucha energía. Entonces, para que siga dando más rosas, hay que cortarle exactamente 3 hojitas abajo, y haciendo ese corte, inmediatamente abajito comienza a brotar otro renuevo, y muy pronto volverá a dar otra rosa, ¿sí? Entonces, si uno sabe exactamente dónde podar, es justamente ahí donde puede volver a renacer otra rosa, ¿sí? Hablo de la poda de las rosas, que era lo que más podaba, porque continuamente tenía que estar podando para que dieran más flor, y realmente cada planta es distinta. Yo tenía una rosa que estaba yo enamoradísimo, esa rosa, una rosa amarilla, era productivísima, o sea, me daba como 5 rosas al mismo tiempo, y podaba yo y seguía dando, y me seguía dando por muchos meses. Algunas rosas daban una al año, ¿sí? Pero bueno, comento esto para que entendamos precisamente esta dimensión. Yo me he encontrado personas muy problematizadas con haberse enfermado del COVID, que sienten que Dios no las quiere, que, no sé, jovencitos que pues sus estudios tuvieron que interrumpirlos, sus planes se vieron quebrados, ya estaban a punto de titularse y no lo lograron, y entonces estaban así como, este tipo de personas estaba así como en un aspecto como de molestia, de enojo, de ¿por qué vino esto? ¿Qué caramba se está pasando aquí? Cuando tomamos esa actitud, es como si la planta podada estuviera quejándose de que el viñador le metió tijera, ¿sí? Y obviamente esto va a ser contraproducente. Vamos a poner una actitud negativa donde Dios quiere que se dé más fruto, ¿sí? Si fuésemos capaces de ser pacientes, de tener fe, de orar y decir: Señor, bueno, pues todo esto, ¿qué quieres atrás de todo esto? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el misterio que encierra todo esto, que en este momento me hace sufrir? Me siento podado, me siento coartado, me siento que no avanzo, me siento pues también frustrado por esto. ¿Por qué me están podando? Creo yo que en este sentido tenemos que entender: el Padre siempre busca lo bueno, aunque a veces eso implique podar, ¿sí?
Y vuelvo a insistir, podar duele a la planta, pero no la poda para que sufra, para que se pierda, sino para que dé fruto más abundante. Y esta es una clave importante, ¿sí? Posiblemente ahí es donde tendríamos que hurgar, mirar nuestra vida, descubrir y poder ver una realidad nueva, ¿sí? Hay veces que pudiera ser que una persona tuviera un caminar así directo hacia el éxito, hacia mucho dinero, hacia mucho bien, y de repente se ve podado y algo se trunca y pareciese que Dios está en nuestra contra y que no nos quiere, pero posiblemente por ese camino hubiéramos llegado a perdernos en la fama, en el dinero, en un montón de cosas y otras cosas más importantes de la vida, que realmente eran más importantes que tener mucho dinero o un buen trabajo. Hubieran venido a menos o se hubieran echado a perder. Ahí es donde muchas veces nos vemos muy conflictuados y no alcanzamos a entender. Por eso hay que tener paciencia para saber mirar nuestra vida y descubrir, sí, posiblemente me hubiera ido muy bien, pero ahí me hubiera olvidado de mi familia, ahí me hubiera aislado, ahí me hubiera quedado solo, no sé, cosas que a veces nosotros no vemos, pero que Dios sí ve, y Dios dice, por ahí no, ese camino no quiero para ti. Y entonces, pues sí, el Señor le puso tijera al mundo con la pandemia, y creo que esto es algo que tenemos que aprender a mirar y a leer desde nuestras vidas. Que al escuchar este fragmento del Evangelio de San Juan, nos ayude con toda sencillez a tratar de hurgar ese misterio de lo que Dios quiere en medio de sus acciones que a veces no entendemos, pero que justo ahí es en ese generoso mirar con ojos de fe, de confiar en su bondad de Padre, de confiar en su amor siempre firme y siempre fiel ahí presente en medio de nosotros, es justo donde podemos entender cuál es el camino que Dios quiere de nosotros. Que la misericordia de Dios nos ayude realmente a conocer estos misterios de su santo amor y a no perdernos en el camino, confundiéndonos, problematizándonos, enojándonos y apartándonos del camino que Dios hubiera querido bueno para nosotros.